Hola amigos míos, seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a 10 costumbres españolas que sorprenden a más del 98% de las personas que visitan este país. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Tu Cosmopolis, un canal que ya tiene más de 16.700.000 suscriptores y 10.000 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y si mal no recuerdo, creo que esto es un canal puramente de curiosidades, pero curiosidades que cuando se acabe el video posiblemente se te haya olvidado la primera, porque sus videos duran 5, 6 minutos y en 5 o 6 minutos te dan una cantidad de curiosidades del tema que estás viendo. Ejemplo, si hablan sobre los astronautas, en 5 minutos pueden decir fácilmente más de 50 curiosidades de los astronautas. Creo que este canal también es muy intenso en la cantidad de contenido que sube diario, porque creo, si mal no recuerdo, que sube 3 videos diarios. Y aquí vamos a poder encontrar de todo siempre en temas de curiosidad, pero desde datos perturbadores, fíjense cómo le estoy hablando, hasta cosas que creías imposible que podían suceder. Ejemplo, hay videos, estos últimos videos, un ejemplo, dice, noticia de última hora, esto acaba de pasar en los Estados Unidos. Un video que fue subido hace 4 días y ya tiene más de, casi se está acercando a las 30.000 visitas. Fíjense cómo le estoy hablando. Si seguimos bajando, podremos ver videos, dice, esto se salió de control. Podría ir a la cárcel 2 años y medio por un beso. Fíjense, por un beso, hasta dónde pudiera ir este señor. Un video que se subió hace 6 días y ya tiene más de 22.000 visitas. Y así van a ser todos sus videos, curiosidades en menos de 5 minutos que tú te vas a volver loco. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, por supuesto que ya tú sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. 10 costumbres españolas que sorprenden a mucho. Vamos a ver realmente cuántas de estas costumbres que nos van a presentar aquí en este video me logran sorprender aún. Tal vez no lo sepas o tal vez sí, pero España es uno de los países más populares para los viajeros. Bueno, no es que sea uno de los lugares más populares para los viajeros, es que es el país que en el mundo entero recibe mayor cantidad de turistas al año, solo superado por Francia, pero ustedes saben siempre, yo siempre le he dicho en los videos, que Francia hace trampa, porque ahora un ejemplo, yo voy de Cuba, ejemplo, a Japón, y mi avión, por cosas de la vida, hace escala en Francia. Ya Francia cuenta mi estancia, que ni siquiera salí del aeropuerto y de una sala de espera como que un turista que entró. Y por eso es que Francia le gana a España en este tema de los turistas, de cuántos los visitan. Pero es como le acabo de decir, porque hace trampa. Porque si no fuera por eso, España se comería a Francia en recibir cantidad de turistas al año. Por sus tradiciones, su cultura, su gente, sus monumentos, en fin. Tiene de todo. Eso sí, Y faltó creo que mencionar aquí la gastronomía. Cosas las cuales sorprenden mucho a los extranjeros por lo particulares que son. Y vale la pena que tú las conozcas. Para empezar, ir a España es ir a comer tapas. ¿Pero qué son las tapas? Bueno, la Real Academia Española define a la tapa como una pequeña porción de algún alimento que sirve como acompañamiento de bebidas. Ir de tapas o de tapeo es una frase muy usada para ir a varios bares, tabernas o restaurantes y así disfrutar de pequeñas porciones de alimentos que te brindan por las bebidas. Creo que esto surge en el tiempo, ejemplo, de que te servían una bebida y le ponían, como su nombre dice, una tapa para que no le cayeran las moscas a la bebida. Pero a alguien se le ocurrió, dueño de algún restaurante, algún bar, creo que es así, ponerle a esa tapa que tapaba, por supuesto, salve la redundancia, esa bebida, ponerle
una comida como para darle un poquito más de entrante a eso. Y parece que esa cultura, esa forma de servir se fue expandiendo en toda España y entonces ahora las tapas son como un plato típico solamente de este país. Incluso Granada, en Andalucía, es una de las ciudades más famosas en España por sus tapas gratis en casi todos lados. Obviamente, cuando consumes bebidas, claro está. Que también, por lo general, las tapas vienen gratis cada vez que te ponen una bebida. O en algunos bares sucede así. El origen de esta tradición no está muy claro y existen diversas explicaciones. Algunos creen que nació por el interés económico de los dueños de las tabernas, que ponían un poco de comida salada, por ejemplo jamón, para que el cliente pidiera más bebida. Otros piensan que las tapas nacieron de la costumbre que tenían en las tabernas de tapar los vasos de bebidas con una rebanada de pan o pedazo de jamón, para evitar que entrara polvo o insectos. Bueno, yo andaba por ahí en la explicación que le acabo de dar. Y que la gente al final terminaba comiéndoselo. Otra explicación afirma que los reyes católicos obligaron a servir comida con la bebida para que la gente no se emborrachara fácilmente y evitar así altercados. Sea cual sea el origen, las tapas son cosas deliciosas que a la vez son sinónimos de la cultura española. Ahora Si hay algo que representa la cultura española, es esto, las tapas. no solo las tapas son muy españoles, ya que como parte de la famosa dieta mediterránea, los españoles usan para todo o casi todo el aceite de oliva. Me parece que hace unos días, hace menos de 2 días, reaccioné a cómo es el proceso de fabricación del aceite de oliva. ¿Cómo logran los españoles hacer este líquido aceitoso tan delicioso que viene bien en todo lo que se cocine o se prepare, como por ejemplo las ensaladas? Yo he escuchado siempre que los españoles nunca han probado o prefieren no probar otro tipo de aceite que no sea este de oliva. Incluso hasta para frituras. Situación que sorprende a cualquier viajero que pase por España. Además, los olivares son piezas muy importantes en los paisajes si viajas por la carretera de España. Y decirle también respecto a esto del aceite de oliva que España es el mayor productor de aceite de oliva en todo el mundo. Fíjense cómo estamos con estos temas del aceite. Sobre todo por la región de Andalucía. Eso sí, ¿a qué hora comen los españoles? Bueno, los españoles tengo entendido que comen a las 2 y 3 de la tarde. Ese es su horario de comida por ahí. Bueno, la hora para la comida en España gira en torno a las 2 y las 3 de la tarde. Pero para cenar es... Bueno, se me adelantó porque iba a decir también que cenan de 9 a 10 de la noche. Que aquí hay una pequeña diferencia que siempre pasa un poco de trabajo a la hora de decirlo. Lo que para ustedes sería la comida, o sea, el hecho de sentarse a una mesa a comer, aquí sería el almuerzo. Lo que pasa es que ustedes el almuerzo allá le denominan como un tipo de merienda o algo reforzado para durar un poco más hasta la hora de la comida, como ustedes le llaman. ¿Entienden? Entonces, aquí la cena, lo que para ustedes es la cena, aquí nosotros le denominamos la comida, que es la que se come por la noche. Ahora, el almuerzo nosotros no lo tenemos incluido como ustedes. Por ejemplo, ustedes dicen desayuno, merienda, almuerzo, comida y cena. Eso para nosotros como almuerzo no existe. Aquí nosotros lo que decimos es desayuno, merienda, almuerzo y cena. ¿Ya? Entre las 9 y las 10 de la noche. Además... O sea, me equivoqué. Creo que dije que es la cena es lo que no existe aquí. En España se le llama hora de comida, no almuerzo. Ahora bien, después de comer, que no se... Bueno, aquí sí se dice como él dice. Lo que pasa es que este canal es mexicano y este muchacho también, por supuesto, es mexicano. Y entonces aquí en América se dice la hora del almuerzo. Ya es hora de almorzar, ya era el almuerzo. Así es como decimos aquí. Te haga extraño escuchar a mucha gente en España decir que se va a dormir un poco después de la comida, ¿sí? A tomarse una siesta, ya que de esta manera retoman energía. Ahora bien, también los españoles son... Eso sí es verdad, de la siesta española y es algo muy popular y famoso en este país. Yo lo practico también como... parece que mis orígenes también vienen de allá y entonces yo tengo que, después de lo que ustedes llaman comida, que vuelvo y les repito, aquí nosotros le llamamos almuerzo, yo tengo la necesidad de dormir, porque si no, no soy yo. Muy cariñosos. Y es que al principio, cuando llegas a España, algo bastante extraño es que vas a saludar a las mujeres con 2 besos en ambas mejillas. Incluso se hace entre amigos varones o familiares. Esto fue algo que también que pasé, vamos a decirlo así, tremenda pena, o dejé plástico, como decimos, a las mujeres que conocí en España, porque aquí yo estoy acostumbrado a las mujeres, si no las conozco, por ejemplo, es primera vez que la veo,
lo más que hago es poner la mano y que ella la ponga así, no como los hombres que nos saludamos así, sino así, ¿ves? Hola, ¿qué tal? Es lo más. Ahora, cuando hay un poco de confianza, pero igual, ¿no es? Un beso en la cara, ¡mua! Pero no, en España no sucede así. En España a las mujeres se les saluda con 2 besos, ¡mua! Y ¡mua! Y a los hombres, por supuesto, con una mano. Ahora, no entiendo cómo es que dice que 2 besos. Aquí debe ser, en ejemplo, en el caso que sean familiares o amigos muy fuertes. Eso sí, solo se da cuando te encuentras o tienes la confianza de hacerlo con algún amigo, conocido o familiar. En muchos países del mundo, el primer piso o primera planta es lo que en España y en casi toda Europa viene a ser la planta baja o planta cero. Incluso en algunos ascensores encontrarás el 0 o la G de ground como en Reino Unido. Esto para el primer piso o primera planta, que ahí es planta baja o planta cero. Ahora bien, bueno, de esto había escuchado, lo que no me acordaba. Entonces, lo que sería la planta 1, o sea, el piso 1 es lo que para aquí sería el piso 2. O sea, porque aquí nosotros usamos esta manera de decir, aquí el piso 1 sería lo que está en el suelo, lo que para ustedes sería el piso 0. Y así seguiríamos aumentando. Pero veo que aquí es un poco diferente. Un poco los bancos que abren sus puertas en las tardes y fines de semana. En España no esperes ir a una sucursal bancaria o similar más allá de las 3 de la tarde, y mucho menos en sábado o domingo. Y olvídate si es feriado o festivo. Además, los supermercados solo abren de lunes a sábado. Eso sí, existen algunas excepciones en ciudades grandes o en fechas especiales, como las Navidades, Semana Santa, rebajas, etc. De esto con respecto a esto de los bancos y los supermercados, aquí ocurre lo mismo. Parece que son costumbres que se quedaron de los españoles mientras nosotros fuimos parte de España también. Porque aquí los bancos, le puedo poner el cuño, abren de lunes a sábado también. Y solamente están abiertos hasta las 3 de la tarde. Porque aunque dicen 4 de la tarde, ya a las 3 de la tarde cierran al público para empezar a contar, a resumir cuánto se recaudó en el día, cuánto se vendió, etc. Y los sábados trabajan únicamente hasta el mediodía. De ahí no trabajan más hasta el próximo lunes. Y las tiendas sucede lo mismo. Aquí hay tiendas que dependiendo de la temporada del año también, incluso llegan a trabajar hasta las 9 de la noche. Pero no es lo normal. Aquí lo normal es también que trabajen hasta el sábado, mediodía por ahí, y no vuelvan a abrir hasta el próximo lunes. Si te urge comprar algo, puedes ir a alguna tienda de barrio o a las famosas tiendas de chinos, las cuales son llamadas así por los españoles porque son atendidas por ciudadanos chinos o descendientes de ellos, ya que las personas de China tienen la costumbre de abrir más tarde incluso en España, y también trabajan fines de semana o días festivos. Ahora bien, cuando vayas al baño, debes de tener algo muy en claro. En España se suele tirar o arrojar el papel higiénico usado dentro de la taza de baño, ya que las tuberías suelen soportar este procedimiento sanitario. Por lo tanto, no es normal encontrar cubos o botes por esta situación al lado de la taza. Es así que por favor, mete el papel dentro de la taza y ya. Bueno, esa costumbre yo la hago también. O sea, el papel higiénico yo lo tiro por la taza sanitaria. Porque no sé, veo como que es algo muy sucio que un papel sanitario que usaste, envolverlo y luego tirarlo en un cesto y acumularlo a que se llene ese cesto para luego botarlo. Porque para mí, lo voy a decir así literalmente, eso es una puercada, ¿no? Además, el papel sanitario, el papel higiénico está diseñado para eso, para apenas toque el agua se disuelva y esto no tupe las tuberías. Bien, algo genial de los... Y otra cosa que tienen los españoles que aquí no existen son los famosos bates, creo que así como se llama. Sí, que siempre están al lado de las tazas sanitarias, o por lo menos en las casas, que es para limpiarse con agua, ya tú sabes qué. Españoles es de que ahí se festejan los cumpleaños 2 veces. Pero a ver, te explico. En España es muy tradicional celebrar al menos hasta 2 cumpleaños. Uno por tu fecha real de nacimiento y otro por el santo que da lugar a tu nombre. Por ejemplo, si tu nombre es José, en España prácticamente tienes 2 cumpleaños. El de tu pasaporte o identificación, es decir, el día en que naciste, y el otro, el día de San José, que se celebra el 19 de marzo. Sí, el día de tu santo. Miren, esta curiosidad sí me sorprendió. No pensaba que si tenías un nombre de un santo, tú tendrías que celebrar también ese día de su cumpleaños.
Bien, los españoles no se descalzan en su casa y cuando se cambian completamente, ¿sí? Es todo o nada. Y es que recuerda que en muchos lugares se quitan los zapatos para entrar a una casa, negocio, incluso escuela. Pero en España, cuando uno llega de la calle a su casa, entra normal, sin cambiarse de indumentaria. Pero cuando se quiere poner cómoda, se pone ropa de casa. Es así que se cambia los zapatos y se pone chanclas o un calzado cómodo. Y además, se quita la ropa y se pone una pijama o una ropa suelta, aunque no vayan a dormir. En España, beber alcohol antes de comer no los convierte en alcohólicos. Para nada. Incluso la cerveza es parte de su vida diaria. Por ejemplo, antes de comer toman una bebida alcohólica. Además, también acompañan la comida con otra bebida. Y después de trabajar o en el descanso, incluso después de comer, toman otra bebida más. Ya por último, si vas a España te darás cuenta que hay más gente mayor que gente joven. Esto es porque poco a poco los españoles han dejado de tener hijos. Esto por varias razones. Es así que en España la gente está envejeciendo y no hay tantos niños y jóvenes como en otras partes del mundo. Además, un punto bueno a los españoles es que son muy honestos y claros. Y cuando te brinda su amistad es sinceramente, ya que ellos no... Eso sí es verdad. Cuando un español te da la amistad, oigan, eso es hasta la muerte. Y cuando tú falleces, por ejemplo, yo que me vaya, tengo una amistad española, ya me fui para el otro mundo. Cuando a él le sucede lo mismo, la amistad continúa ya también. No es que hasta la muerte y ya tú de ahí coges camino y yo cojo el mío. No, 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 no. Cuando los dos estamos en el otro mundo ya, la amistad continúa. son a medias. O lo dan todo o no lo dan. Ahora tú ya conoces cosas diferentes o extrañas que los viajeros que no son de España se sorprenden de los españoles. Bueno, este video realmente a mí ya en lo personal, puede ser que hayan cositas que sí me llamen mucho la atención porque no me recuerdo al momento, pero ya es difícil que hayan costumbres españolas, vamos a decirlo así, literalmente, no es que me las sé todas, que no deje de conocer o haya escuchado en algún momento de todo el tiempo que tengo haciendo video reacciones sobre este país. Porque ya prácticamente todas las que mencionaron aquí ya las conocía. También tuve la oportunidad de visitar este país y como lo visité, lo pude presenciar en persona. Todo lo que hacían. Hubo momentos que salía a la calle y yo veía todo cerrado y luego es que decía, pero si son las 3 de la tarde, son las 2 de la tarde, esto es hora de la siesta española, no voy a encontrarme nada abierto, tendré que esperar a las 4 de la tarde. Había también lugares que ya a las 4 de la tarde, chirrín, chirrán, como decimos aquí, ya estaban cerrados. La gastronomía, ni hablar. Y eso que no hablaron del jamón ibérico. O sea, nada más tocaron otro de sus famosos productos, que es el aceite de oliva. Pero creo que aquí no tocaron el jamón ibérico. Los bailes, las fiestas populares. Vaya, ¿para qué voy a hablar de tantas cosas que sorprenderían a cualquiera? No sé a ti qué te pareció este video, cuál pudiera haber faltado que te hubiese gustado que mencionaran. No sé, déjamelo en los comentarios. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. Recuerda que si no haces esto, corres el riesgo de que ningún otro video mío te vuelva a aparecer. No te olvides comentar qué te pareció y por supuesto, regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. ¿Qué te pesa hacer estas 4 simples acciones que son hasta gratis? No te va a costar nada. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, míralo por aquí para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.